Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos en el día lunes 14 de octubre de 2019. Hoy vamos a conversar con los representantes de uno de los sectores empresariales más importantes del país. Hablamos de los industriales. ¿Sabe usted que ellos están preparando para los próximos días una cumbre centroamericana de industria que ellos han denominado Facilitación de Comercios y Fácil y Gobierno y Crecimiento Económico para la Industria? De eso vamos a conversar esta mañana, pero pongamos algunos hechos en contexto, luego saludamos a nuestros invitados que nos da mucho gusto recibir aquí en el espacio de la entrevista. El 23 y 24 de octubre, la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, realizará la segunda edición de la Cumbre Centroamericana de la Industria, en la que analizará el futuro del sector y las tendencias globales. El encuentro se enfocará este año en analizar y profundizar los avances de la industria hacia el futuro, los nuevos liderazgos de El Salvador y del resto de Centroamérica, al igual que discutirán las tendencias del trabajo, la sostenibilidad ambiental y facilitación del comercio. Mencionar que a mediados de la semana anterior el presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió con miembros de la empresa privada del país. En la reunión también participaron representantes de la Asociación de Industriales. El ambiente se está poniendo muy bueno en el país y hay que aprovecharlo. La clave está en que trabajemos de la mano de El Salvador, dijo Bukele a los representantes empresariales. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con representantes de la ASI sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y vamos a saludar a nuestros invitados de este día lunes. Está con nosotros el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cader. Buenos días, don Eduardo, un gusto recibirlo en este espacio. Buenos días, Manuel, qué gusto me da estar en este canal y tener la oportunidad de hablar un poquito de la segunda cumbre centroamericana de la industria que denominamos el futuro de la industria en El Salvador. Así es, vamos a estar conversando sobre esta cumbre y también está con nosotros el licenciado Marvin Quinteros, una persona muy conocida entre los periodistas porque también él es comunicador. Marvin, un gusto saludarlo. Gracias, Manuel, qué gusto. La verdad es que es interesante justamente lo que tú decías, uno de los sectores más importantes de la economía del país, los industriales, y pues creemos obviamente que somos el motor de la economía, y no solo por el tema de eslogan, sino porque así lo es, ¿verdad? Por los índices económicos que representa la industria para la economía del país. Gracias por este espacio que nos brinda. Así es, esta cumbre va a tener lugar el 23 y 24 de octubre, para que usted tenga en cuenta el dato. Y estaba leyendo unos titulares que están relacionados precisamente con la cumbre. Uno de los periódicos decía, ASI analizará el futuro de su sector. Pero comencemos hablando de esto. ¿Cómo ven ustedes el futuro del sector industrial? Las condiciones que hay para que se genere crecimiento y también para que siga siendo un motor importante de la economía del país, don Eduardo. Mire, nosotros hemos dado en orientar este evento en una visión de futuro, en una visión de perspectiva de qué es lo que va a suceder en la industria del país en el transcurrir del tiempo, en analizar y profundizar los avances que hasta ahora se han venido dando y cuáles son las que se van a dar en el futuro. Los nuevos liderazgos, la facilitación del comercio, cuáles van a ser las carreras que vamos a necesitar en el futuro, cuál es el trabajo del futuro. Y por supuesto no puede faltar el tema de medioambiental, en donde vamos a hablar un poquito de la sostenibilidad. Entonces, se cubren una serie de temas que creo comprenden bastante de lo que a futuro nosotros visualizamos del país. Es importante que en este momento nosotros trabajemos ya para tener resultados en el futuro. No esperar hasta que nos veamos en algunas circunstancias difíciles en cualquiera de los campos a los que me he referido, sino que desde ya sembrar y empezar a cosechar para tener un futuro más promisorio. Pero ¿cómo ven las condiciones para crecer en El Salvador del sector industrial? Usted nos decía, y Marvin lo señalaba también, decía, somos el motor del país, pero ¿qué tanto digamos, mantenimiento se le ha dado a ese motor para que pueda continuar funcionando de la forma en que debe de funcionar? Mire, nosotros abrigamos alguna esperanza luego de estos 4 meses de nuevo gobierno. Este ha sido un año atípico. Sí. Después de conversar con personeros, incluido el presidente de la República, los últimos días, pues no dejamos de tener un poquito de optimismo y siempre, por supuesto, mantenerlos
mantenernos vigilantes para lo que en el futuro cercano pueda suceder y no regresar a aquellos sistemas caducos que nos llevaron a donde hemos estado hasta ahora. Creo que acciones específicas como la reactivación de la Comisión Nacional de Facilitación de Comercio, estos acercamientos con el presidente, dan la pauta como para de verdad ver un futuro positivo para, digamos, la industria. Nosotros los industriales estamos listos a invertir y si invertimos, pues el empleo va a crecer. Si el empleo crece, crece el bienestar de la familia y todos estaremos bien, pero yo creo que es prematuro, como repito, que en apenas 4 meses podamos evaluar qué es lo que puede suceder. Muy bien, hay elementos importantes y entre estos elementos está la relación del empresariado pues con quien está, digamos, manejando el ejecutivo, pero también hay otras situaciones que forman parte de la vida del sector empresarial y es qué tanto las instituciones responden a las necesidades del sector empresarial. En El Salvador, pues toda la vida hemos hablado de que el exceso de trámites se vuelve un enemigo de las actividades productivas. Hemos hablado de que la excesiva burocracia se convierte en el obstáculo que a veces tienen que sortear las empresas. ¿Cómo ven ustedes esta situación, don Eduardo, considerando, digamos, que se habla mucho de la necesidad de facilitar las actividades a los empresarios, pero facilitar significa reducir trámites, hacer que las instituciones respondan cuando tienen que responder, porque de pronto eso se convierte en un problema para el desarrollo también? Mire, es importante mencionar que hemos venido articulando una política de acercamiento con el gobierno, la cual ha venido teniendo éxito, dado que el viernes recién pasado, ¿no? Viernes Recién pasado se inauguró o se dio por iniciado el Plan Nacional de Facilitación de Comercio de nuestro país. Este es un plan en el que participan diversidad de ministerios, autónomas, direcciones, entidades como el Banco Central de Reserva, aduanas, CEPA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio e Inversiones, y así le puedo mencionar otros tantos. Y al otro lado de la mesa, como contraparte, 7 gremiales que conformamos CIFACIL, y no por ello seremos las únicas beneficiadas. Pero es un plan que comprende 60 acciones específicas que se van a venir resolviendo para acortar, eliminar toda esa cantidad de trámites de las que hemos venido hablando. Yo creo que eso nos da mucha esperanza en el sentido de que va a haber ahorro de dinero, ahorro de tiempo y va a facilitar la inversión extranjera en nuestro país. Marvin, aspectos puntuales de la cumbre centroamericana, porque yo estaba leyendo que no solo es un evento, sino son varios eventos integrados en uno y que se convierte El Salvador en una capital de la industria a nivel centroamericano, ¿no? Yo creo que muy bien lo has apuntado, Manuel. Esta semana próxima vamos a tener aquí reunidos, digamos, a los más representativos industriales del país, sobre todo porque en el marco de la cumbre vamos a tener una reunión ordinaria de la Federación de Cámaras y Asociaciones de la Industria de Centroamérica, FECAICA, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Otra de las cosas importantes que vamos a analizar esta semana que viene, que es el 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza, vamos a tener una charla magistral de Marisol Argueta de Varías, que Marisol Argueta trabaja en el Foro Económico Mundial y ellos acaban de dar un informe de competitividad que, por cierto, hemos no salido tan bien, pero que ya por muchos años hemos estado en esa situación. Y yo quizás sí apuntar un poco sobre lo que tú decías, cómo vemos el futuro, y el presidente lo mencionaba, la industria está lista para salir adelante. Yo creo que, y aquí hay varias cosas que analizar, sobre todo por las condiciones, y cuando tú analizas las condiciones objetivas y subjetivas que tenemos, yo creo que los industriales están listos para que El Salvador pueda ocupar el honroso lugar que le corresponde en Centroamérica. Y es que ya lo hemos tenido, y sobre todo cuando vemos, por ejemplo, la mano de obra que tenemos en el país, y no es una mano de obra barata.
¿verdad? Cuando hablo de que no es una mano de obra barata, la industria, los sectores industriales y sobre todo aquellos sectores pujantes que tenemos como textil, plástico, papel y cartón, bebidas, alimentos, son de los sectores químicos farmacéuticos, son de los sectores que mejor pagan el salario promedio. Entonces vamos a analizar justamente lo que decía el presidente, cuál es ese futuro. El futuro del país requiere un liderazgo. Ya tenemos segundas, tercera generación a cargo de empresas y por eso vamos a tener, por ejemplo, en el primer foro, después de la charla de Marisol Argueta, vamos a tener a los líderes del futuro, vamos a tener a Rodrigo Tona de Termoencogibles, una empresa de El Salvador, pero que tiene sede en Vietnam, por ejemplo. Es interesante porque El Salvador ya trascendió fronteras. Tenemos a Fernando Poma, ¿verdad?, de una familia de empresarios tradicionales, pero que también se han expandido. Por ejemplo, ellos tienen inversiones en Colombia, en toda Centroamérica. Vamos a tener a Juan Carlos Teffel, que es el presidente de CACIF, que es como la homóloga de la ANEP en Guatemala, y a Sergio Maltés, que es el homólogo de Eduardo Cader en Nicaragua. Y el siguiente foro es la facilitación de comercio. La facilitación de comercio, ¿por qué? Porque justamente si no tenemos, digamos, en el futuro, y no solo ver la camándula de problemas que tenemos en este momento, sino que ver hacia futuro qué es lo que se requiere para que El Salvador deje de ser el país que menos crece en Centroamérica. El tema del trabajo del futuro, porque esto está cambiando. Sí. Por ejemplo, el home office, ya hay gente que no necesita llegar a sus oficinas para trabajar, ¿verdad? Son cosas que no necesitas tener a la persona in situ las 8 horas. Si vos cumplís, digamos, con las metas y con las expectativas que tenés, podés hacerlo desde tu casa o desde cualquier lugar donde sea. Por ejemplo, Marisol Argueta, que su sede está en Suiza, ella desde este momento desde las 4 de la mañana está trabajando, ¿verdad? Entonces, las tendencias del trabajo del futuro, los ambientes laborales, el coworking, todo esto lo que estamos viendo que ya están, ¿verdad? Las carreras del futuro, una de las cosas que en la industria hemos conocido es que hay habilidades que las universidades no están preparando a los jóvenes, nos estamos topando y obviamente tenés que invertir en la industria, tenés que invertir en la gente que está llegando, sí, ¿verdad? Pero estamos con los rectores, por ejemplo, nosotros hemos estado en reuniones con ellos y ha sido interesante que la disposición de cada uno de ellos, ¿verdad? Es que hay datos importantes. En muchos casos, el sector empresarial demanda cierta calidad de profesionales con preparación en áreas específicas y las universidades que tenemos en El Salvador no están formando a personas para suplir esas necesidades. Entonces, hemos visto casos como en el caso de aeronáutica, que las mismas empresas se ven obligadas a formar a sus propios técnicos para tratar de solventar las necesidades que tienen y buscar áreas de crecimiento. Hemos visto cómo el aeromantenimiento ha crecido en El Salvador y ahora sí ya hay carreras universitarias que están relacionadas con aeronáutica y antes no lo teníamos. Y cuando comenzaron, fueron las mismas empresas las que comenzaron con esa preparación de jóvenes. Pero, don Eduardo, ¿qué tan competitiva es la industria salvadoreña con relación a la región centroamericana? Mire, la industria salvadoreña respecto a la región centroamericana creo que ha perdido un poquito de competitividad, tal como lo enuncia este reciente informe que el World Economic Forum estaba publicando. Hemos bajado hasta la posición 103 de 141 países apenas. Habíamos estado en algún momento del tiempo en la posición 63, pero las condiciones de gobierno que tuvimos anteriormente nos han venido lastrando, por decirle así, hasta llegar a una posición nada bonancible para nosotros. De hecho, el crecimiento de la industria en este año respecto al PIB va por debajo de la que se dio en el 2018 en la misma época. Vamos a hacer todo lo posible por invertir un poquito siempre y cuando las condiciones se nos den por parte del gobierno. Es importante mencionar que la mayoría de índices en los que se nos califica
Doing Business y otros tantos que hay, pues hemos retrocedido bastante. Y guardamos la esperanza de que en los próximos 12, 24 meses la cuestión empiece a girar y a mejorar. Perdón, solo una cosa. Yo creo que el tema de competitividad no tiene que ver directamente con la industria, y por eso decíamos, los industriales están listos, ¿verdad? Sí. Porque aquí podés ver, por ejemplo, empresas, no solo en el tema con Centroamérica, en el mundo, por ejemplo, los uniformes que tú ves en el tema deportivo, en las Olimpiadas y todo, los hacen aquí en El Salvador. Sí. O sea, hay empresas realmente que le están agregando valor, ¿verdad?, a esos productos. Ahora, lo que sí hace falta es tema de competitividad, pero para el tema de competitividad es necesario justamente los temas que vamos a analizar: facilitación de comercio, principalmente la tramitología. Y yo siempre digo esto en las entrevistas porque me quedé sorprendido, me causó risa, pero también es irónico, porque un industrial una vez en una reunión nos dijo que aquí en El Salvador, cada vez que un furgón pasa por las aduanas hay que reventar cohetes. O sea, es tan así, tan difícil en el país hacer negocio, y lo puedes ver relacionado, por ejemplo, con la atracción de inversión extranjera. ¿Cuántas empresas vinieron, por ejemplo, en los 10 años anteriores? Muy pocas, ¿verdad? Prefirieron irse a otros países en condiciones tal vez peores que las de El Salvador, pero el tema de tramitología es principal. Adicional a ello, hay que mencionar algo que no deja de sonar un poco irónico también y duro. El transporte que cruza nuestra frontera de oriente a oriente, digamos un furgón, la métrica de las instituciones que les toca ver eso, marca que un furgón atraviesa nuestro país a 17 kilómetros por hora. O sea, eso te dice mucho respecto a la lentitud con que se dan los trámites y todo ese papeleo que hay que hacer para poder cruzar por nuestro territorio. Vale decir que eso no solo sucede en El Salvador, sino que en Centroamérica, pero queremos ser pioneros en que aquí la cuestión se acelere. Muy bien, de hecho, informes que presentaban el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, diferentes instituciones internacionales que analizan la situación de El Salvador como destino de mucho comercio, hablaban de que en muchas ocasiones no depende de los sectores involucrados, sino depende de las instituciones involucradas. Decían, para hacer negocios, muchas veces lo que se tiene que mejorar es el funcionamiento institucional, porque es ahí donde están las principales trabas que en determinado momento obstaculizan que el comercio sea mucho más ágil y que las transacciones entre los sectores, como en el caso de ustedes, que son los industriales, con el resto de industriales de Centroamérica y del mundo, sean más fáciles. ¿Es esto acertado cuando dicen estos organismos, miren, no es tanto los sectores que hay que dinamizarlos, sí hay que pedirles inversión, pero también hay que ver cómo están funcionando las instituciones encargadas de todos esos trámites que movilizan el comercio en la región? Desde luego que es importante el tema, y por ello es que el gobierno, dentro de sus primeras acciones, creo que llamó a los interesados como si fácil para de alguna manera armonizar esfuerzos y facilitar el comercio. A eso se debió eso del plan de acción del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, en donde esas 60 medidas van a empezar, ya incluso hay algunas que tienen efecto en estos momentos. Una de ellas, por mencionarlo, nos mencionaba el señor presidente de CEPA, que ya hay 2 grúas nuevas trabajando en CEPA. Puertos. En los puertos, por decirlo así. Que ya se está trabajando también en la canalización para la descarga de graneles en el puerto de Acajutla. Y así por el estilo. Son cuestiones que van a facilitar la realización de actividades y del comercio para ver que no suceda más lo que hemos venido viviendo. En este momento los industriales estamos listos a que esas condiciones sean dadas, porque no solo son esas, no solo se trata de la facilitación del comercio, se trata también de hablar de un poquito de la seguridad
de nuestro país. Esa inseguridad no solo afecta al industrial, sino que al trabajador del industrial. Entonces, son temas ya un poquito más delicados en donde no depende de nosotros ni de nuestra colaboración directa, como en el tema de la tramitología, sino más bien de la posición firme de las autoridades de seguridad del país. Durante años El Salvador ha sido noticia la relación del sector empresarial con los gobiernos. Vimos que durante la administración de Mauricio Funes fue una relación un tanto distante, ¿no? Y un poco tensa, podríamos decir, debido pues a las diferencias que existían entre la visión del sector empresarial salvadoreño con la visión que tenía el presidente. Durante la administración Sánchez Serén vimos que se hizo el intento de sentarse y en muchos momentos vimos a Óscar Ortiz intentando establecer ese diálogo, pero vimos que al final parece que la relación no era lo ideal. Ahora vemos que con la administración Bukele la relación se está comenzando como a tomar forma, podríamos decir, porque hemos visto reuniones en Casa Presidencial, las imágenes que veíamos, de hecho en la nota introductoria, nos mostraban a los empresarios sentados de frente con el presidente de la República. ¿Cómo calificarían ustedes si hay que tomarle el termómetro a esa relación en este momento? Mire, yo creo firmemente en que estamos hablando de tres escenarios diferentes. Número uno, con el presidente Funes fuimos ignorados totalmente. Con el presidente Sánchez Serén, pues se conformaron cualquier cantidad de mesas que solo sirvieron para la foto en su inauguración y ninguna dio resultado. En este momento con el presidente Bukele hay ese acercamiento, pero como repito, es demasiado prematuro evaluar porque todavía no vemos resultados reales. Hay que dejar transcurrir un poquito de tiempo como para ver si la armonía con que estamos relacionándonos en este momento es sostenible y empieza a arrojar esos resultados positivos que nosotros pretendemos y la cosa vaya cambiando. Yo sí quisiera apuntar, porque pareciera que esto es un lamento, bueno, no lamento boliviano, pero no, o sea, nosotros digamos, apuntamos esto y que la población entienda por qué nosotros señalamos esto. No es que quisiéramos que el presidente Funes nos llamara para tomarnos la foto, como nos llamaban con el presidente Sánchez Serén. Solo servía para eso. Nosotros insistimos, incluso hasta sacamos una publicación donde lo que queríamos era que nos dejaran trabajar. O sea, en lugar de que nos estorben, déjennos trabajar y va a crecer el país. Porque en la medida que la industria crece, va a crecer el país, va a haber desarrollo. Uno de los mayores generadores de empleo es la industria. Por ejemplo, el 97% de todo lo que exporta el país es productos industriales. El 97%. O sea, no estamos hablando de café y de azúcar, que es importante porque generan empleo. Estamos hablando de productos industriales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en la medida que el gobierno... Y no es que queremos irnos a tomar el café a Casa Presidencial, lo que queremos es justamente que no nos estorben, pues, ¿verdad? Que faciliten el comercio para atraer inversión y para poder exportar, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de prebendas, ni de subsidios, ni de ganga, o sea, no estamos hablando de eso. Es simplemente que funcione el país. Que trabajemos juntos. Así como cualquier país en el mundo funciona, que funcione El Salvador. Bien, datos importantes esta mañana en la conversación que tenemos con representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales del Salvador. Ya vamos a regresar con más de esta conversación porque es importante conocer también el punto de vista de ellos sobre la relación con Estados Unidos. El gobierno dijo, vamos a reconstruir esa relación. ¿Cómo funciona para el sector empresarial? De hecho, digamos que se tenga una buena relación con Estados Unidos. ¿Y qué decir sobre la presencia de China continental aquí en El Salvador también? Vamos a regresar con más del espacio de la entrevista de cuestión de minutos. Continúe. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre una cumbre de industriales que tendrá lugar aquí en El Salvador la próxima semana. El Salvador se va a convertir precisamente en la capital de la industria a nivel centroamericano y también va a estar ante los ojos de la comunidad internacional por la cantidad de empresarios que van a estar aquí hablando de las condiciones que necesitan para poder trabajar. Hoy precisamente tenemos nosotros la visita del presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales,
Eduardo Cader, y también está el gerente de comunicaciones de ASI, el licenciado Marvin Quinteros. Definitivamente que es importante tomarle un poco el pulso a las relaciones internacionales de El Salvador, el manejo de la política internacional. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esta relación y este repentino interés de Estados Unidos? De hecho, la semana pasada, uno de los asesores de la Casa Blanca decía que están interesados en que hay un despunte del comercio en El Salvador y que la economía de El Salvador despegue, y que Estados Unidos va a hacer todo para que este país pueda ofrecer mejores condiciones a sus ciudadanos a fin de que no tengan que emigrar de la forma en que lo están haciendo hacia la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esta también política que el gobierno dijo? Vamos a reconstruir la relación con Estados Unidos. Hemos visto que aquí ha venido toda la mayoría de representantes del gobierno norteamericano: Mike Pompeo, secretario de Estado; Nancy Pelosi, líder demócrata; Wilbur Ross, secretario de Comercio; Kevin McAleenan, quien renunciaba la semana anterior, había estado acá y también había dicho el interés que existe de Estados Unidos en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes esta relación con el país que se considera uno de los socios importantes a nivel, digamos, de diferentes aspectos sociales y también comerciales? Es importante señalar que los viajes del presidente Bukele fueron justo en el momento más oportuno que podía darse, dado que los demás países de la región no están en las condiciones que está El Salvador. Guatemala, ya sabemos qué es lo que está pasando en estos momentos; Honduras, por igual, con el presidente y su hermano; Nicaragua, esa revuelta que se está dando con el presidente Ortega; Costa Rica, que no es del todo proclive a los norteamericanos; Panamá, que está muy enamorada de los chinos. Y entonces El Salvador se convierte en esa joya importante en la región, y es sobre la que los Estados Unidos han puesto sus ojos, sobre la que los Estados Unidos pretenden invertir. Pero hay un trasfondo que es importante mencionar, y no nos creamos de que porque por nuestra linda cara hay algo que los norteamericanos nos están apoyando. Realmente todo esto obedece allá en el fondo a la política migratoria de los Estados Unidos, que a través de la inversión que quiere hacer en El Salvador para generar trabajo, para generar inversión, para generar empleos, evitar de que nuestros compatriotas viajen a los Estados Unidos. Independientemente de eso, pues yo lo veo y lo aplaudo de tal forma que se ha restablecido aquella relación que fue demolida por los dos gobiernos anteriores, a pesar de que hablaban uno de que su modelo era Obama. Creo que haber demolido todas esas situaciones que se dieron cuando el Frente hablaba de sus simpatías y del faro que lo iluminaba allá en el sur, en Venezuela, todo eso se acabó. Yo creo que ahora la cercanía con los Estados Unidos en todo sentido nos va a ser muy positiva. Y quizás algo que hay que anotar, Manuel, en el sentido contrario. Claro. Para nosotros Estados Unidos es el principal socio comercial. O sea, toda la exportación de eso, que 97% que nosotros exportamos, el 44%. El 44% va para Estados Unidos. O sea, si nosotros obviamente hay otros países que exportan mucho más, pero solo en el rubro de calcetines nosotros estamos casi que en el top de los 10. Entonces yo creo que eso es importante. O sea, y por eso decíamos, la industria es uno de los generadores más de empleo. Por ejemplo, somos casi el 40% de generación de empleo en el país. Y esa buena relación con nuestro socio comercial del norte es importante para crecer. Si crecen las empresas industriales en contratos, va a haber más mano de obra, más empleo, más bienestar, más desarrollo social, y los gobiernos van a poder tener para poder invertir. Si el gobierno no genera recursos, al final el gobierno lo que hace es invertir los recursos que los empresarios y que cada uno de los salvadoreños aportamos. Servicios públicos. ¿Verdad? Los servicios, lo que ellos hacen, por ejemplo, con los programas sociales. Entonces yo creo que sí es importante, ¿verdad? Esa mirada que se está dando, porque de alguna manera en 10 años anteriores esa relación se vio bien comprometida.
Ahora bien, ¿cómo ven ustedes la situación del acercamiento de China continental a la región centroamericana? Ya don Eduardo decía claramente, Panamá parece que está enamorada de los chinos actualmente y vemos también las advertencias que vienen del gobierno norteamericano, las hacía la ex embajadora Jean Elizabeth Maines, y en su momento cuando se iba a romper las relaciones con Taiwán y se iban a establecer con China, ella decía, cuidado con la expansión china y cuidado, decía, con el endeudamiento que se puede generar a través de esta relación. Ahora vemos que el presidente Bukele ha mantenido como en un segundo plano esa relación con China continental, pero no ha roto el lazo y el nexo que se estableció durante la administración Sánchez Serén. ¿Cómo ven ustedes, señor Kader, el acercamiento de los chinos a la región centroamericana? Mire, el acercamiento de los chinos a la región centroamericana se ha dado desde hace décadas. Sí. En El Salvador particularmente bastaba con irse a dar una vuelta por las calles del centro y ver aquellos pasajes inundados de productos chinos. Sí. Luego viene y se firma las relaciones diplomáticas con China. Cuando hablamos de relaciones diplomáticas con China, después de tener esas relaciones comerciales, estamos hablando de otras cosas. Usted recuerda que en algún momento se hablaba de zonas económicas especiales sí, que abarcaban una franja importante del sureste de nuestro país, allá por Oriente. Se hablaba también del uso militar del Puerto de la Unión, se hablaba del interés por algún consorcio chino de comprar una de las islas en el Golfo, y todo eso automáticamente se acabó cuando el gobierno pasado dejó de gobernar. Yo en este momento me pregunto, transcurrido un año de la relación diplomática con China, ¿qué ha ganado El Salvador? ¿Cuáles han sido los resultados comerciales de El Salvador? ¿Qué es lo que trajo lo que en aquel momento decían esta va a ser una relación ganar-ganar? ¿Qué ha sido la diferencia? ¿Cuál ha sido la marca que nos dice no, es que ahora logramos esto o lo otro? Tenemos un año y yo no he visto nada. 10 buses que le regalaron a Norman Quijano para transportar turistas en el centro turístico, algunas computadoras que regalaron, pero luego preguntémosle a los exportadores. Son los que de verdad podrán responder y decir, no, mire, sí, nuestras exportaciones a China han crecido de una manera exponencial. Eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Todo lo contrario, yo creo que el producto chino sigue viniendo acá y estas temporadas, como la que se aproxima en estos días, nos inundan. Pero de nuevo pregunto, ¿qué ganó El Salvador transcurrido un año de haber firmado las relaciones diplomáticas con China? Yo personalmente respondo, nada. ¿Será porque, digamos, se enfrió un tanto en la transición la relación? Se enfrió el paso de un gobierno a otro, la relación que en un momento se vendió con China, porque el término de las zonas económicas especiales se hablaba de 26 municipios, se hablaba incluso de que se podría retomar el manejo del puerto de la Unión para ponerlo a trabajar, además de lo que venía acompañado, ¿no? del tema militar que en determinado momento salió y que generó hasta cierto punto un escándalo. Sí, la cuestión es que no vimos un producto, un fruto de esa relación. Más bien creo que aquellos 13 memorándums de entendimiento no se conocieron. Yo no sé si hay todavía alguien acá que diga, no, yo tengo esos documentos y esto es lo que se firmó. Los ministros actuales no conocen nada de ello. Y todo se convirtió en una interrogante. Yo creo que realmente lo más doloroso no es haber abierto relaciones con China, es haberlas roto con Taiwán, con quien teníamos 83 años de tener una excelente relación, en donde exportábamos importantes cantidades, decenas de millones de diferentes productos. Eso se rompió, ya fue sustituido por China eso. No, no ha sido, todo lo contrario. Hay aranceles altos que todavía hay que negociar para poder favorecer el ingreso de productos agrícolas salvadoreños a ese territorio. Entonces, yo no creo que haya
un horizonte positivo en ese sentido. Las pretensiones de China nunca las conocimos, pero nos pudimos dar cuenta a través de los medios que eran oscuras, que no tenían digamos, una idea positiva en cuanto a que El Salvador se iba a convertir en un aliado, por un lado. Sumo a ello que nuestro socio comercial número 1, en donde habitan más de 3 millones de salvadoreños, es los Estados Unidos. Y ellos se están enfrentando. Nosotros no debemos de participar para nada en esa guerra comercial que se están manejando. Guerra comercial que allá en el fondo no deja de ser una guerra geopolítica. Muy bien, se habla mucho de atraer inversiones a El Salvador en estos días. Los temas que se van a abordar en la cumbre, ¿qué tan determinantes son, Marvin, para esa atracción de inversiones, considerando de que vamos a tener a los industriales centroamericanos reunidos aquí en El Salvador? Yo creo que los que nos están escuchando no deberían de desaprovechar la oportunidad de poder estar ahí, porque vas a poder justamente establecer contactos, hacer negocios, el networking que se va a establecer es importante. Una de las cosas que vamos a analizar es el perfil del nuevo consumidor, ¿verdad? O sea, todo el mundo quiere saber cómo le vendo, cuáles son, digamos, las tendencias. Ya hoy, por ejemplo, el e-commerce es una realidad en nuestro país. Ya muchos, ya no vas al almacén, puedes hacer negocios a través del internet, ¿verdad? Entonces, esto es importante, y de ahí vamos a tener empresas como Tigo, por ejemplo, de El Salvador, Edgar Grande, que es el CEO local, Joaquín Rivas, que es del Consejo Nacional de Anunciantes, Carol Colorado de La Constancia, y va a estar Silvana Galdames de McCormick. Digamos, son empresas que tienen que ver justamente con el tema de los clientes y que los conocen. Y vamos a tener una charla con Ana María Herrarte sobre eso, pero digamos, la cumbre, como decía, va a tener varios escenarios. Va a tener la reunión de FECAICA, va a tener estas exposiciones, pero también tiene una expo, tiene una feria, tiene 3 salones del Crown Plaza en el Ballroom, donde vamos a tener empresas que van a estar, digamos, anunciando sus productos, van a tener sus showrooms ahí donde puedan ustedes llegar, y esa parte es libre, es gratis, la gente puede ingresar. La otra parte de las conferencias sí tiene un precio, donde la gente que esté interesada puede llamar al 2267-9200 para conocer más ampliamente sobre las maneras de poder participar, ¿verdad? Y vamos a finalizar el 24 con el tema de la sostenibilidad, un tema importantísimo porque ya el cambio climático ya nos llegó, ¿verdad? Más aceleradamente de lo que esperábamos. Ya estamos en este tema. Vamos a tener una charla de Juan Marcos Álvarez, ¿verdad? Una de las personas más conocidas aquí en el país y que hoy está en Guatemala trabajando en este tema y otros. Y vamos a tener a Jaime Recinos de Holcim, a Jorge Aguilar de Fonaes, a Juan Francisco Sifontes de Sherwin-Williams y a Luis Carlos Gómez de Termoincogibles. Ellos, digamos, son empresas representativas, obviamente, que están trabajando en este tema de sostenibilidad, ¿verdad? El tema de medio ambiente nos preocupa a los empresarios, ¿verdad? El tema de economía circular. Así es que todos estos temas los vamos a analizar ahí en la cumbre. Bueno, el dato para quien estaba pendiente, 2267-9200, el número al que usted se puede comunicar, si desea participar, si desea escuchar, si desea ser parte de esta cumbre de industriales, donde se van a tratar temas tan importantes, como decía don Eduardo, incluso se hablaba de los trabajos del futuro. ¿Por qué? Porque en determinado momento se dice que la formación académica en nuestro país no está respondiendo a las necesidades del sector empresarial, y esa es una realidad que las empresas tienen que enfrentar a la hora de contratar nuevo personal, porque no es solo que haya mano de obra, sino que esa mano de obra, por lo menos en el sector industrial, tiene que estar calificada para responder a las necesidades que se tienen hoy en día, don Eduardo. Fíjese que es típico conocer aquí que hay exceso de abogados, exceso de mercadólogos, exceso de administradores de empresas, médicos, ingenieros, arquitectos, que ya no pueden llegar a cumplir full su carrera si no tienen a la par algo relacionado a la innovación, a la digitalización,
Y no es ahora necesariamente ser un ingeniero lo que podría necesitar la industria, sino que la industria puede necesitar un técnico en robótica, por ejemplo, para hablar de la automatización de su proceso. A eso nos referimos. Las universidades están todavía trabajando en carreras tradicionales y hemos empezado a ver un giro en algunas de ellas, como preparándose para esto que estamos hablando con Marvin. No solo en temas del trabajo del futuro, sino que ya me estoy refiriendo a las carreras del futuro. Entonces, usted hablaba del caso de Aeroman. Sí. Aeroman tiene, digamos, su fuente de gente técnicos preparada y de técnicos y todo en la Universidad Don Bosco. Es la única universidad en donde se está trabajando en aviónica y otra serie de cuestiones relacionadas con el tema de aeromantenimiento. Esa es su fuente. ¿Qué pasaría si por el lado de la industria surgiera algo específico en uno de los tantos sectores de la industria? La industria textil, por ejemplo, o en alimentos y bebidas, por ejemplo. No se necesita ser un ingeniero de una universidad norteamericana, sino que podemos buscar un técnico especialista en una envasadora, por decirle así, si de líquidos se tratase, o de algo relacionado con el troquelado de tabletas en la industria químico-farmacéutica. Son industrias que tienen especialidad, que tienen mucha técnica, y para lo que no se requiere necesariamente tener que estudiar 6 años. Yo creo que todo eso, cuando hablamos del trabajo del futuro, de la carrera del futuro, también tiene mucho que ver con esto que se ha puesto muy de moda del aprendizaje en línea. O sea, el mundo ha cambiado, Manuel, y eso es lo que queremos en esta cumbre, empezar a visualizar si aquí ya están sucediendo cosas que no podemos ver, y lo que queremos es multiplicarlas, que la gente se dé cuenta que ya cuando hablamos de industria 4.0, casi estamos atrasados porque está por surgir la 5.0. Y aquí practicamos la 2.0 o la 3.0. Son realidades. Sí, claro que sí. Y yo creo que en ASI los industriales tomamos esa bandera como para la transformación del parque industrial del país. Esto es importante cuando estamos hablando de los trabajos del futuro, porque justamente hace una semana estábamos hablando de los estudiantes que se estaban sometiendo a la prueba de aptitudes y aprendizaje a la PAES, 79,000 jovencitos que están buscando concluir su educación media, entrar a la educación superior. Ayer, el fin de semana, la Universidad de El Salvador estaba examinando a los jóvenes que buscan aspirar a un cupo dentro del sector académico, y estamos hablando de que esta gente puede escuchar sobre lo que están diciendo, en este caso los sectores productivos, en cuanto a las necesidades que tienen de gente que se está formando, porque de pronto, como decíamos, hay una saturación de profesionales en carreras tradicionales, pero se necesita también ver un poco fuera de la pecera y empezar a ver cuáles son las demandas que existen en los sectores como el industrial, de mano de obra, de personas que tengan los conocimientos necesarios para responder a las necesidades de este 2019. Eso me parece a mí que es un punto a subrayar, y que mucha gente que hoy nos está sintonizando le debe poner mucha atención. Fíjese que es importante mencionarle que hace unos meses en ASI realizamos una encuesta de qué era lo que la industria necesitaba de los graduados, o qué carreras, y se profundizó muchísimo en eso. Fue un trabajo costoso que duró algunos meses, y la gran mayoría de los encuestados hablaba de que a ellos lo que les interesaba era estudiar temas de digitalización, temas de innovación, emprendimientos con un carácter muy diferente a poner una panadería. Sí. Realmente hoy la juventud anda en otra atmósfera, anda en otra frecuencia, que yo creo que es bueno, porque nos van a lanzar al futuro y nos pueden meter en el contexto de las naciones, donde ya El Salvador puede competir y convertirse en un país
ya no de tercer mundo, sino que avanzar. El mismo hecho de que este gobierno tiene una Secretaría de Innovación ya dice mucho del interés que hay por ahí. Y yo creo que eso es importante porque yo creo que aquí no se ha tomado en cuenta una mano de obra de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos empresas que ya hacen app, ¿verdad? Para los dispositivos móviles, por ejemplo, ya tenemos empresas que están trabajando en eso. Y de hecho hay una empresa que va a estar en la cumbre que va a hablar sobre esto, porque, Manuel, yo creo que justamente lo que decía el presidente, o sea, tenemos una saturación de carreras y no es que estemos despreciando las carreras. Por supuesto. Porque de todo se necesita en la industria, pero esto tiene que ver con el conocimiento hacia dónde va el país. Si no sabes hacia dónde va el país, los jóvenes no pueden saber qué es lo que van a estudiar. Entonces yo creo que primero lo que tenemos que definir es ese futuro, y para definir ese futuro lo que hicieron los japoneses. Por ejemplo, los japoneses se proyectan a 70 años, entonces yo creo que hacia dónde queremos ir y es hacia dónde debemos de preparar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y no estamos hablando de mano de obra para que sean obreros, sino para que sean empresarios, para que sean científicos, para que justamente puedan entrar y poder competir con Europa, con otros países donde está el futuro, ¿verdad? Así es que de eso va a tratar la cumbre, de eso es lo que queremos hablar. Muy bien, datos importantes. El próximo 23 y 24 de octubre El Salvador se convierte en la capital centroamericana de la industria. Esta cumbre en la que obviamente vamos a tener representación con Eduardo Cader y también con Marvin Quinteros, que son parte de la organización de toda esta cumbre aquí en El Salvador. Y así es que le reiteramos la invitación, don Eduardo, Marvin, para que las personas se puedan interesar, porque decíamos, esto no es solo para empresarios, sino también para toda la gente que está en los sectores productivos y que quiera conocer los avances y los retos que tienen los sectores empresariales del país. Claro que sí. Bueno, reiterarles, es el 23 y 24, como tú bien lo apuntabas, en el Crown Plaza, para aquellos que son, digamos, trabajadores de la industria, ejecutivos, empresarios, que todavía puedan aprovechar la oportunidad con poderse inscribir a través de, digamos, esa oportunidad que les está dando INSAFORP de un descuento, lo tienen hasta mañana, ¿verdad? Pero así es que puedan llamar al 2267-9200, aprovechar ese descuento y pues les esperamos en el Crown Plaza. Así es que gracias, Manuel, por el espacio que nos están dando. No, gracias a ustedes por visitarnos, Marvin y don Eduardo. Muchas gracias a nombre de la ASI por el espacio que se nos ha dado y ojalá esperamos verlo por allá en la cumbre. Claro, con todo gusto. ¿Verdad? Es importante mencionar que cuando en El Salvador se reúnen todos los líderes de la industria de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Salvador está en la mira, digamos, por esa importante gremial y nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de ellos. Y también por los aportes que puedan surgir de este encuentro de sectores productivos. Eso es un elemento importante, porque como decía Marvin, no se trata de lamentaciones, sino de proyecciones a futuro de lo que se puede hacer para, digamos, que El Salvador dé ese salto de calidad en el desarrollo de su industria y también en el desarrollo de profesionales. Eso es importante señalarlo. Les agradecemos y les deseamos pues éxito en esta cumbre centroamericana de industriales. Muchas gracias. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de esta mañana. Así hemos comenzado la semana hablando de actividades positivas, de actividades productivas. Cuando regresemos vamos a tener información sobre la alerta verde que hay en la región centroamericana por el tema de las lluvias. Y aquí en El Salvador ya vimos los estragos que provocaron las tormentas de anoche y de esta madrugada. Así que es importante que usted se mantenga atento. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con más información.